Mi madrastra está enojada porque no le invité a mi boda cuando toda mi vida me maltrató. Pero ahora mi padre tampoco quiere asistir. Está bien, me estoy por casar en un par de meses y ayúdenme con esto porque realmente no tengo idea de qué hacer. Estoy usando una cuenta anónima porque tengo algunos amigos y colegas agregados en mi cuenta principal. Yo, de 25 años, me estoy casando con mi amor de la escuela secundaria, y recientemente enviamos las invitaciones para nuestra boda. Mi prometido, Caleb, de 25 años, y yo decidimos que solo invitaría a mis padres a la boda, pero no a mi madrastra. Fue una decisión muy fácil para mí tomar porque ella es una persona realmente horrible, y no la querría en mi boda porque solo encontraría una forma de arruinarla. Mi madrastra, llamémosla Jan, de 47 años, se casó con mi padre cuando estaba en 8º grado. Mis padres se divorciaron cuando era muy pequeña, y nunca estuvieron juntos mientras yo crecía. Tenían custodia compartida, y pasaba la mitad del mes en casa de mi papá y la otra mitad con mi mamá. Fue un arreglo genial, y tuve lo mejor de ambos mundos, así que estaba feliz al respecto. Mis padres salían con otras personas en ese tiempo, pero eran solo encuentros pasajeros y no eran lo suficientemente permanentes como para que me importara. Esto continuó durante un par de años, y todo iba bien hasta que mi padre comenzó a salir con Jan. Empezaron a salir cuando yo estaba en 6º grado, y cuando él me la presentó por primera vez, ya pude notar algunas cosas extrañas de ella. Pero luego su comportamiento empeoró conmigo, y constantemente me hacía sentir como si fuera una carga, como si me odiara. Miren, lo entiendo, a mucha gente no le gustan los niños, pero no creo que eso sea excusa para tratarlos mal. Llegó un punto en el que prácticamente le tenía miedo y no me acercaba a ella en absoluto, porque pensaba que me gritaría. Había sucedido tantas veces que podía verlo venir, así que dejé de intentar hablarle o hacerme amiga suya. Al principio, solo ponía caras cuando yo entraba a la habitación o actuaba realmente molesta cuando estaba cerca, así que traté de ser lo más silenciosa, y buscaba pasar desapercibida. Pero después de que se comprometió, comenzó a tratarme aún peor y me molestaba activamente siempre que podía. Al principio intentaba hacerlo a espaldas de mi papá, pero luego se casó, y después de eso, no había vuelta atrás. Hizo de mi infancia una pesadilla total, y lo peor fue que mi padre nunca me defendió. Era el tipo de mujer que me veía como competencia. No sé por qué, porque eso parece realmente poco saludable y algo loco, pero puedo decirles ahora que parecía actuar como si fuera la contendiente por su trono o algo así. Me intimidaba constantemente y me hacía sentir mal por mi apariencia, pero no se quedaba ahí. Incluso hablaba mal de mi madre y decía cosas realmente desagradables sobre ella. Me sacaba de quicio, y a menudo le respondía, pero mi papá siempre me regañaba por eso, y ella se salía con la suya. Intenté hablar con mi papá varias veces, pero estaba tan cegado por ella que ni siquiera parecía darse cuenta de que me estaba alejando. Siempre la defendía y decía que yo era el problema. Lo único que decía era que yo era importante para él, pero también lo era ella, y simplemente tendría que llevarme bien con ella porque él no estaba listo para renunciar a ninguna de nosotras. Alegaba que ella solo ocasionalmente se molestaba conmigo porque me esforzaba demasiado y a ella no le gustaba eso. Justificaba todo el acoso diciendo que ella solo se preocupaba por mí, y que no tenía la intención de burlarse de mí, pero no soy una tonta. Sabía lo que estaba pasando, y sabía que él estaba en negación. Solo estaba tratando de convencerse a sí mismo de que la mujer con la que se había casado no era un absoluto monstruo. No me di cuenta en ese entonces, pero sé ahora que mi padre siempre fue egoísta al pensar en mí. Pero en ese momento, era realmente importante para mí tener una relación con mi papá, y por eso incluso estaba dispuesta a soportar a Jan aunque fuera una pesadilla total vivir con ella. Permití que me pisoteara y destrozara por completo mi autoestima, solo porque quería que mi padre estuviera feliz conmigo. Ya sé lo que van a pensar, pero era una niña y quería que mi padre me quiera. Sinceramente, no quería nada más que volver a tener una familia normal con mis dos padres amándome por igual y me quedé con mi papá sin quejarme, porque esperaba que las cosas se arreglaran eventualmente. Nunca le conté esto a mi madre porque tenía miedo de que si se enteraba de cómo me trataba Jan, solicitaría la custodia completa, y entonces nunca volvería a ver a mi padre. Después de un tiempo, incluso dejé de quejarme de cómo me trataba Jan con mi papá, porque estaba paranoica de que él pudiera renunciar a sus derechos y nunca pudiera volver a verlo. También tenía miedo de que Jan pudiera hacerlo renunciar a la custodia, pero eso estaba fuera de mi control, así que lo mejor que podía hacer era simplemente no molestarla y hacer lo mejor posible para que no se enojara conmigo. Supongo que es seguro decir que mi infancia no fue fácil, y crecer en la casa de mi padre fue extremadamente difícil, pero de alguna manera lo superé, y todavía mantengo una relación con mi padre, incluso después de irme de su casa. Llámenme ingenua, pero realmente estaba apegada a ambos de mis padres, y no podía imaginar una vida sin ellos. Estaba dispuesta a soportar lo que fuera necesario, y así Jan se salió con la suya. Me intimidaba durante toda la secundaria, y mi salud mental realmente sufrió. Me convertí en esa niña extraña,
callada e introvertida que nunca fui antes de que Jan se hiciera cargo del hogar. Pero hice todo lo posible por poner buena cara, y lo único que me ayudó fue el hecho de que en unos años, me iría a la universidad, y entonces ella no podría arruinar más mi vida. Así que cuando finalmente llegó el momento de irme a la universidad, no había nadie más feliz en el planeta que yo. Estaba emocionada de finalmente irme, y lo mejor de todo fue el hecho de que iba a una universidad fuera del estado, así que solo tendría que volver para las vacaciones. Podía elegir pasar las principales festividades con mi mamá, mientras mantenía una relación con mi padre a distancia y no tenía contacto con mi madrastra. Era un acto de equilibrio loco, pero de alguna manera lo superé, y eso duró unos años. Incluso después de graduarme de la universidad y conseguir un trabajo, hacía todo lo posible por mantener una relación con mi padre, si es que iba a casa a visitar, mientras aún soportaba a Jan, quien parecía empeorar con la edad. Era viciosa la mayor parte del tiempo y se tomaba el trabajo de intentar molestarme, pero no la dejaba tener éxito, y eso solo la hacía peor. Un día, estaba visitando a mi padre para almorzar, y ella volvió a molestarme, así que perdí por completo la compostura y tuvimos una pelea muy desagradable. Eso fue hace probablemente 3 años, y después de eso, mi papá solo me invitaba a casa cuando Jan no estaba. Creo que para ese momento, finalmente se había dado cuenta de que Jan siempre había sido horrible conmigo y que eso nunca iba a cambiar. Pero también probablemente quería tener una relación conmigo, porque yo era su única hija, así que empezamos a encontrarnos en persona, ya sea en restaurantes o cuando sabía con certeza que Jan no estaría en casa. Era algo extraño, pero también un gran alivio, ahora que no tenía que lidiar constantemente con ella estando cerca y tratando de hacer que todo fuera sobre ella y sus extraños problemas conmigo. Sin mencionar el hecho de que los problemas que tenía conmigo eran completamente inventados y arbitrarios. Me odiaba simplemente porque podía, y realmente no necesitaba una razón para hacerlo. Parte de mí incluso llegó a pensar que ella podría haber sido una de esas personas locas que simplemente disfrutan tratando mal a los demás, especialmente a los niños. De lo contrario, si realmente me viera como competencia, entonces habría obligado a mi papá a echarme o darme la custodia. Pero me mantuvo cerca solo para poder maltratarme cuando quisiera. Y luego, más o menos en la misma época, empecé a salir con Caleb. Después de salir durante unos meses, decidí que finalmente era hora de que mis padres lo conocieran, así que lo presenté en mi cena de cumpleaños en mi departamento, y todos parecieron llevarse bien. Obviamente, Jan no fue invitada a esa cena, porque no estábamos hablando con ella en ese momento, y nunca realmente nos reconciliamos, así que nunca supo nada sobre mi relación con Caleb. Nos comprometimos hace unos meses y hemos estado planeando la boda desde entonces. No se nos ocurrió en ningún momento que Jan quisiera ser invitada a la boda, porque después de la forma en que me trató durante mi infancia y la última pelea que tuvimos, ni siquiera pensé que ella quisiera tener algo que ver conmigo. Además, no habíamos hablado en más de 3 años, y nunca intentó arreglar las cosas conmigo, así que, ¿por qué la invitaría a mi boda? Pero luego las invitaciones fueron enviadas recientemente, y mi padre me contactó para decirme que Jan estaba realmente molesta y ofendida porque no recibió una. Caleb y yo no estábamos permitiendo que la gente llevara acompañantes, porque teníamos la intención de tener una ceremonia pequeña y privada, así que estaba muy claro que ella no era bienvenida en la boda. Y ni siquiera sé por qué esperaba ser invitada, porque ni siquiera fue invitada a la fiesta de compromiso, y no había manera de que no supiera al respecto, porque estaba en todas las redes sociales. Estoy segura de que mi papá le debe haber contado, así que lo sabía desde el principio, y no me creí ni por un segundo que simplemente no tenía idea de que esto estaba sucediendo. Tuvo todas las oportunidades de comunicarse conmigo y disculparse, aunque tampoco creo que hubiera considerado invitarla a la boda, pero no hubo disculpa. Entonces, ¿por qué debería siquiera considerarlo? Simplemente no tiene sentido. Pero mi padre, por alguna razón, cree que debería invitarla, porque después de todo es mi madrastra. Honestamente, creo que es una idea ridícula, y se lo dije así, pero está bastante empeñado en ello, y hemos estado discutiendo al respecto durante días. Realmente no creo que Jan merezca ser invitada a mi boda porque eso significaría que la considero familia, y realmente no lo hago. Habíamos estado hablando de esto durante varios días, y ayer mi padre me dijo que si no invitaba a Jan a la boda, entonces él tampoco asistiría, porque era bastante insultante que su esposa no fuera invitada a un evento familiar tan importante. Me quedé sorprendida de que siquiera dijera algo así, porque hasta ahora ni siquiera había intentado arreglar las cosas entre Jan y yo después de la pelea. Podía entender que Jan probablemente estaba haciendo esto porque quería crear drama antes de la boda, y ella es solo una buscadora de atención, así que probablemente estaba disfrutando de esto. Pero no podía imaginar por qué mi padre la estaba complaciendo. Simplemente, podría decirle que después de atormentarme durante toda mi infancia, ella no tenía derecho a esperar ser invitada a mi boda. Pero en lugar de plantarse ante ella, una vez más estaba haciendo parecer que yo era el problema aquí, e intentando hacer que cambiara de opinión sobre quién estaba invitando a mi boda,
algo en lo que él no tenía absolutamente nada que decir, cabe destacar. De hecho, había empezado a creer que después de la pelea, mi padre finalmente estaba volviendo en sí y no me iba a dar por sentada de nuevo. Pero después de lo que dijo anoche, me di cuenta de que nunca iba a suceder y que siempre iba a poner a Jan por encima de mí. Así que le dije que probablemente sería mejor si él no asistía a la boda y que retiraría mi invitación, ya que ahora creía que ni él ni Jan merecían estar presentes en un evento tan importante. Le dije que era tan malo, si no peor, que Jan porque ella había sido quien me había intimidado durante toda mi infancia y adolescencia, pero él era quien le permitía hacerlo y salirse con la suya sin consecuencias, solo porque era demasiado cobarde para plantarse ante su esposa y defender a su propia hija. Nunca había tomado una postura por mí, y fue una tontería esperar que lo hiciera en este momento. Entonces le dije que prefería que no asistiera a la boda en absoluto, o incluso intentara ponerse en contacto conmigo en el futuro, porque había terminado de lidiar con esto. Luego colgué y le conté a Caleb sobre la conversación que había tenido con mi padre, porque quería que alguien me asegurara que había hecho lo correcto. No tenía idea de lo que iba a pasar después porque siempre había asumido que tal vez en algún momento, mi padre sería capaz de ver a Jan por lo que realmente era y me defendería. Claramente, eso nunca iba a suceder, y tenía que aceptarlo ahora. Había esperado que intentara comunicarse conmigo al menos una vez después de la pelea, pero no lo hizo. Sin embargo, las personas que sí se comunicaron conmigo fueron su familia, quienes querían decirme que estaba siendo extremadamente ingrata y que necesitaba disculparme con mi padre. Honestamente, no sé qué tiene de ingrato lo que hice. Simplemente, fui honesta y finalmente me defendí después de años engañándome a mí misma, creyendo que mi padre realmente se preocupaba por mí. Tal vez sí lo hace, pero claramente no lo suficiente como para decirle a Jan que se echara para atrás. Su amor por mí no es ilimitado ni incondicional, y el mío tampoco lo es. Y creo que es un poco injusto esperar que invite a la mujer que arruinó por completo mi infancia a un evento tan importante. No confío en ella y nunca querría tenerla cerca después de esto. Así que es ridículo que espere siquiera que la invite a mi boda. En cuanto a mis familiares, ellos nunca vieron todo el problema completo, ya que Jan solía comportarse delante de otras personas, así que es normal que esto parezca salido de la nada. Pero mi padre no tiene excusas para lo que viví en mi infancia. Creo que estoy siendo completamente justa al cortar el contacto con mi padre, dándome un ultimátum. Pero la familia de mi padre piensa que estoy siendo ingrata. Muchos de ellos me han enviado mensajes de texto o incluso me han llamado para decirme que están muy decepcionados conmigo y que esperaban algo mejor. Con mejor, quieren decir que querían que simplemente dejara que mi padre hiciera lo que quisiera y que yo debía quedarme a su lado, independientemente de cómo me hiciera sentir. Piensan que debería invitar a Jan a la boda solo porque mi padre lo dice. Aparentemente, le debo eso a mi padre porque él fue quien me crió y me dio una infancia buena, y él fue quien me envió a la universidad y es la razón por la cual tengo una buena vida ahora. Honestamente, no creo que sea algo tan importante. Mucha gente lo hace por sus hijos. Siempre he estado agradecida con mi papá por lo que ha hecho por mí, pero no creo que merezca ser adorado por eso. Como cualquier otro padre, hizo cosas por mí cuando era niña. Eso no significa que pueda decir y hacer lo que quiera ahora, y yo tenga que soportarlo. Además, no olvidemos que también he hecho concesiones por él. Dejó que Jan me intimidara durante toda mi vida, y no sé cómo la gente no ve esa parte muy importante de nuestra relación. Mi madre cree que estoy siendo perfectamente justa, al igual que Caleb. Solo estoy aquí para obtener una opinión imparcial y asegurarme de estar haciendo lo correcto. Entonces, ¿soy la mala por decirle a mi papá que no necesita asistir a mi boda porque quería que invitara a mi madrastra? Actualización 1. Hola a todos, muchas gracias por la abrumadora respuesta a mi publicación. He decidido mantener mi decisión de cortar la relación con mi padre. Solo después de leer los comentarios me di cuenta de cuánto me había dado por sentada en mi vida. Es realmente increíble cuánto estaba dispuesta a soportar solo para tener una relación con mi padre, y ni siquiera eso fue suficiente para él. Simplemente, no puedo creer que no le importe su única hija, y aún no le importa. Es un sentimiento horrible y simplemente apesta, pero es lo que es, y no puedo cambiarlo. Caleb y mi madre han sido muy útiles y solidarios, y están tratando de ayudarme a superar mis sentimientos durante este momento difícil. Ya es bastante malo como está, no necesito que la familia de mi padre me moleste constantemente e intente recordarme todas las cosas maravillosas que mi padre ha hecho por mí desde que era niña. La mayoría de las cosas de las que hablaron son cosas que literalmente todos los padres en este mundo hacen, pero piensan que mi padre es de alguna manera especial por hacerlo por mí. No he estado respondiendo a ningún mensaje porque la verdad que no tengo ganas. Estas son personas que realmente me han visto crecer, y aún están en mi contra de alguna manera, o porque quieren blanquear la imagen de mi padre. No sé qué piensan que van a lograr al enviarme mensajes constantemente y decirme que soy ingrata, pero definitivamente no voy a retractarme e invitar a mi padre o intentar arreglar las cosas con él.
Dije lo que tenía que decir, y ahora él ya sea reconoce sus errores o se aleja de mí. Es tan simple como eso. Ni siquiera estoy pidiendo mucho de él. No le estoy diciendo que necesite dejar a su esposa porque la odio, aunque eso es lo que debería estar haciendo porque ella es una persona terrible. Pero aún estoy dispuesta a ser una mejor persona y dejarlo asistir a mi boda si simplemente me pide disculpas por todo lo que hizo mal. Eso es todo lo que quiero, pero claramente eso es demasiado pedirle a alguien como mi padre, que ni siquiera quiere reconocer el hecho de que ha metido la pata y solo le importa ser percibido como un buen tipo. Realmente no quiere ser el buen tipo, y ahora lo entiendo. Realmente lo hago. Había creído y me había obligado a pensar realmente en mi padre como un ser humano decente que se preocupaba por mí, pero eso no es cierto. Cualquier padre que se preocupara por su hija nunca permitiría que su esposa o cualquier otra persona la tratara como Jan me trató a mí. Pero él no solo lo permitió, sino que la dejó salirse con la suya durante años y años. Entonces, no, ciertamente no es un padre ideal, y no soy ingrata. Actualización 2. Hola a todos, quería darles una actualización sobre lo que ha estado sucediendo. Han pasado casi 2 meses desde que hablé por última vez con mi padre, y mis parientes del lado de la familia de mi padre dejaron de contactarme o tratar de decirme que estaba equivocada después de unos días. Me cortaron completamente de ese lado. No puedo decir que me haya hecho sentir mal porque realmente no lo hizo. Solo me hizo sentir agradecida de que todos mostraran su verdadera naturaleza antes de la boda, y ahora no habrá drama en mi boda. Pero desafortunadamente, eso no descartaba la posibilidad de que hubiera drama antes de mi boda. Casi olvidé toda la pelea con mi padre porque he estado muy ocupada planeando la boda y con cosas del trabajo. Así que cuando el otro día mi padre apareció en mi casa, me dejó completamente desconcertada. Por supuesto, tuve que dejarlo entrar porque no soy el tipo de persona que puede simplemente negarse a dejar entrar a la gente en casa, especialmente cuando se trata de mi padre. No sé si eso me hace débil, pero no puedo rechazar a mis padres, incluso si estoy peleando con ellos. No sabía qué esperar, y pensé que iba a disculparse por unos segundos cuando entró en la casa, pero eso no fue lo que sucedió. Quiero decir, supongo que podrías llamarlo una disculpa en el sentido más débil de la palabra, pero aún así no va a asistir a mi boda, así que no tenía sentido. Vino a mi casa alrededor del mediodía y se fue aproximadamente 3 horas después. Una vez que tuvimos una discusión detallada sobre nuestra relación y cómo arreglar las cosas, no pudimos llegar a una decisión, pero la discusión que tuvimos fue muy necesaria. Finalmente, abordó el hecho de que Jan había sido una abusadora, y dejó que las cosas pasaran cuando yo era niña simplemente porque no quería pelear con Jan. Fue realmente importante escucharlo reconocer eso, porque nunca realmente esperé que admitiera la verdad. Y hasta ahora, su única estrategia había sido manipularme para que creyera que de alguna manera yo era responsable de la forma en que ella solía tratarme de niña. Lo creería porque mi padre lo estaba diciendo, pero a medida que crecía, sabía que eso no era cierto. Aún así, nunca me puse en su contra porque estaba tan desesperada por tener una relación con él, y no quería que me cortara. Pero ahora finalmente estaba todo al descubierto. Una vez que lo había reconocido, pensé que iba a decir que lamentaba todo lo que había hecho, pero no lo hizo. En cambio, dijo que aunque se sentía mal por ello, no podía decir que lamentaba lo que había hecho porque era la única forma en que podía tener una vida normal sin tener que preocuparse constantemente ni por Jan ni por mí. Ahora, no creo que eso fuera necesariamente cierto, porque podría haber intervenido y tratado de arreglar las cosas entre nosotros, pero se mantuvo al margen a propósito porque no quería enfrentarse a Jan. Manipularme para que creyera que de alguna manera yo era el problema era mucho más fácil que hablar con su esposa, porque los niños son mucho más fáciles de manipular, y todos lo saben. También sabía que nunca haría nada para poner en peligro mi relación con él, y usó sin vergüenza ese hecho en mi contra para controlarme y asegurarse de que no fuera un problema difícil de tratar. Así que Jan siguió intimidándome, y mi padre simplemente se mantenía alejado de su camino y me dejaba enfrentar su ira. Me dijo que nos amaba a ambos y que no quería arruinar ninguna de estas relaciones, así que intentó compartir sus responsabilidades, y tuvo éxito al hacerlo. Y aunque no me pidió disculpas en ningún momento, porque nunca realmente dijo las palabras que lo lamentaba, expresó interés en ser parte de mi vida en el futuro y sugirió que comenzáramos terapia juntos o al menos hiciéramos algo para remediar la situación. También me dijo que todavía no podía asistir a ninguna boda si no invitaba a Jan, porque en realidad ella había estado muy ofendida de no haber sido invitada porque esperaba que dejara pasar el pasado, aunque había hecho cosas que nadie nunca podría dejar pasar. Y mi padre ya había acordado que no asistiría a la boda si ella no estaba invitada. De hecho, Jan ni siquiera sabía sobre la visita más reciente de mi padre a mi casa, porque estaba en contra de la idea de que tuviéramos una relación. Aparentemente, lo había permitido cuando era niña porque creía que era importante para mi padre realmente sentirse como un padre y tenerme cerca. Pero ya era una mujer adulta, y podía cuidarme sola, así que no necesitaba correr a papá cada vez que estaba en problemas. Y eso es un gran razonamiento, supongo,
para separar a un padre de su hija. No puedo creer que realmente esté cayendo en eso y dejándola salirse con la suya incluso ahora. Pero realmente no sé qué esperar de mi padre. Tuvimos una discusión muy larga el otro día, pero no llegamos a ninguna parte. No tengo ni idea de si tiene sentido intentar arreglar las cosas con mi padre, porque Jan siempre será su principal prioridad, y no creo que pueda lidiar con eso más. Realmente no sé qué decir sobre él. Todo esto es realmente muy molesto. Actualización 3. Hola, ha pasado mucho tiempo desde mi última actualización, y estoy feliz de informarles que Caleb y yo ahora estamos casados. Nos casamos como queríamos, con las personas que queríamos a nuestro alrededor, hace unos días, y fue un sueño hermoso. Y no, mi padre no estuvo presente en la ceremonia. Como muchos de ustedes, yo también había estado deseando que por algún milagro él recapacitara y dejara a Jan para que pudiera asistir a mi boda. Lamentablemente, eso no sucedió, y todavía no estamos hablando. Ahora, sé que en mi última actualización dije que él y yo habíamos tenido una discusión al respecto, e íbamos a trabajar en nuestra relación y comenzar la terapia y cosas así, pero nada de eso se materializó. Porque después de esa conversación, intentamos mantenernos en contacto, pero simplemente dejó de responderme. Después de un par de días, seguí intentando hablar con él y comunicarme con él, pero simplemente nunca respondió. Después de eso, me ocupé nuevamente del trabajo porque tuve que terminar todo antes de tomar licencia para mi boda, y olvidé enviarle mensajes de texto o verificar cómo estaba él. Podría haberme enviado un mensaje de texto, pero no lo hizo, y dejamos de hablar después de eso. Me enteré por un par de otros familiares, que todavía estaban en buenos términos conmigo, que él y Jan se habían mudado recientemente a los suburbios, y eso probablemente era en lo que lo tenía tan ocupado. Pero no puedo entender por qué no me lo contó a mí, o por qué incluso se molestó en visitarme esa última vez y hacer un montón de promesas que de todos modos no iba a cumplir. Estaba bien, y honestamente, todavía estoy bien, pero me sentí un poco desconcertada y decepcionada de que incluso después de hacer esas promesas y decir que trabajaríamos en nuestra relación, él todavía no se molestó en estar realmente para mí y hacer que contara. Está bien, él me ha decepcionado lo suficiente como para que me acostumbre, pero no voy a permitir que vuelva a suceder. Ahora, solo voy a concentrarme en las relaciones que ya tengo y en las personas que realmente se preocupan por mí, como mi esposo y mi madre. Caleb y yo nos vamos de luna de miel en un par de días, y eso es lo único en lo que voy a pensar ahora. Actualización 4. Hola a todos en Reddit, quería compartirles una última actualización antes de desconectar por un tiempo. Hoy recibí una llamada inesperada de mi padre. Al principio, no lo podía creer y tuve que ver su nombre en la pantalla un par de veces, ya que no habíamos hablado en meses. Decidí contestar, aunque ya intuía que podría ser. Mi padre comenzó la conversación disculpándose por su ausencia y explicando que había tenido una fuerte discusión con Jan. Parece que finalmente se dio cuenta de la situación tóxica en la que se encontraba y de cómo ella había manipulado su relación conmigo durante años. Aparentemente, después de la pelea, Jan se mostró más agresiva y controladora que nunca, lo que llevó a mi padre a replantearse muchas cosas. Sin embargo, en lugar de sentir alivio o esperanza al escuchar esto, sentí una profunda sensación de decepción y agotamiento. Ya había pasado por este ciclo de disculpas y promesas vacías demasiadas veces antes. Le expliqué a mi padre que apreciaba sus disculpas, pero que ya no estaba dispuesta a darle más oportunidades. Le dije que había llegado el momento de cerrar este capítulo de mi vida y seguir adelante sin él. Fue una conversación difícil y emotiva, pero al final, me sentí liberada. He hablado con algunos parientes y me contaron un poco la situación. Donde si bien mi padre y Jan no se han separado del todo, si están durmiendo en habitaciones separadas. Si eso termina en divorcio o no, no lo sé. Lo único que sé es que me cansé de mi padre y no tengo interés en este momento en tener una relación con él. Siento que solo lo hace porque ahora las cosas con Jan no están bien, pero que solo soy la segunda en su lista, por eso ahora me vuelve a contactar. No digo que no le vaya a hablar más, pero por el momento no tengo ningún interés en tenerlo en mi vida, creo que le di demasiadas oportunidades a él.